Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, Fray Sebastián Yandi Huachetá y junto a mi compañero. Mi nombre es Wilmar Conda. Bueno, proyecto de aula titulado Planeación Territorial en Colombia y el Pluralismo Jurídico. Un análisis del reconocimiento a los territorios indígenas frente a la soberanía hídrica tras la Constitución de 1991. Conversación que se realizará con dos líderes indígenas que hacen parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca desde el territorio de Jámbalo y Cerro Tijera. Bueno, sabemos que las comunidades indígenas son de gran importancia para nuestro departamento, para nuestros municipios, para nuestra universidad, y pues hablar un poco del pluralismo jurídico es centrarnos y conocer, porque sabemos que el pluralismo jurídico ha tenido más esclarecimiento con esa constituyente de 1991, donde tenemos artículos como el 7, 246, 330, artículos donde se ha venido esclareciendo ese pluralismo jurídico. La pregunta que nos hacemos es en qué medida la Asamblea Constitucional Constituyente de 1991 dio respuesta al pluralismo jurídico en materia de planeación territorial a través del reconocimiento de estos territorios indígenas. La pérdida de soberanía de aguas de las zonas hídricas en territorios como esto, en este caso, que serían esa asociación de territorios indígenas del norte del Cauca. Pues nos hemos centrado primero en la Corte Constitucional. Sabemos que la Corte Constitucional en estos momentos en Colombia, pues a partir de la Constitución de 1991, pues funciona como la jurisprudencia, y pues al dar esas sentencias pues está queriendo decir pues que se debe de utilizar para casos más adelante. También nos estamos relacionando y estamos utilizando la Escuela de Pensamiento de Estudios Culturales. Esta escuela pues es muy fundamental, ya que pues sus estudios van obviamente a la cultura, a la renovación que tenemos que hacer como sociedad, a la aceptación desde el feminismo, desde las comunidades indígenas, afros, desde todas las comunidades étnicas, y que busca entender y comprender para que esta sociedad pueda avanzar y ser mejor. Esta pues escuela pues tiene los principales exponentes, pues son Walter Mingor, que es el autor, Escobar, Aníbal Quijano y Catherine Walsh. Estos estudios han contribuido pues a comprender y entender cómo el pluralismo en Colombia se ha venido realizando, ¿no? Pues por la parte de la resistencia. Sin duda pues algo que me faltó marcar es que en esta escuela se ha buscado ese comprender de esa lucha y resistencia que ha ido por parte de los pueblos. También tenemos un escritor, o bueno, uno de estos exponentes que habla sobre ellos, y es que se llama García Glanick. Dice, de 1990, dice que las comunidades indígenas hibridan herramientas legales estatales como la tutela con sus propias instituciones, como por lo menos aquí serían cabildos o guardias. Por ejemplo, pues aquí que estamos en la Asociación de Territorios, que ya corresponde a varios territorios, como el de Jámbalo, el de Suárez, que son territorios pero que se han unido para poder tener un tipo como de constitución o de leyes dentro de sus propios territorios. Ya. Buenos días, mi nombre es Héctor Fabio Zambrano Solarte, vengo del resguardo de Cerro Tijeras y actualmente hago parte del pueblo de Tútenas de la Chambola Antigua, ¿no? Bueno, mi nombre es Eiva Fernández Chocue, soy del territorio de Jámbalo, Plan de Vida Proyecto Global. Pues teniendo en cuenta la Constitución de 1991, en donde fueron reconocidos como pueblos indígenas, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa transición o ese marco de gobierno propio. Bueno, yo creo que primero hay que partir que
somos pueblos indígenas, en este caso Nazas y de donde vengo, que es de Jambaló, donde históricamente ha existido la norma, ¿no? Nosotros no solo fuimos supeditados a la Constitución del 91, son más de 500 años de lucha y resistencia que se ha pregonado por la existencia de la vida de nuestros derechos como pueblos ancestrales. Y en ese sentido, una primera fase fue el tema de la expansión territorial, ¿cierto? Es decir, somos dueños de un territorio, somos dueños de la tierra, somos dueños de la vida, somos dueños de la naturaleza, tenemos una comunicación con la naturaleza, ¿cierto? Tenemos una relación con la naturaleza, venimos de la vida, ¿cierto? Digamos, de ese territorio donde hay una conexión espiritual, ¿cierto? Que es un valor del derecho natural que le decimos nosotros en un primer ejercicio. Eso nos lleva a pensar entonces que siempre hemos dicho que por eso los pueblos indígenas, ¿cierto? Tenemos otra forma de pensar, tenemos otra forma de ver el mundo y tenemos otra forma seguramente de generar nuestras concertaciones sobre los mandatos y digamos la lucha por nuestros derechos que hoy ya se reconocen, ¿cierto?, en algún momento en la Constitución. Todo eso, todo ese ejercicio del derecho de la naturaleza, el derecho de la vida, el territorio, se consagra en lo que hoy hemos dicho el derecho propio, ¿cierto? O el derecho propio como la ley de origen que es la que nosotros no decimos que nos rige, ¿no? Es la que nos orienta la vida, ¿cierto? Es la que nos orienta el comportamiento, ¿cierto? Y eso tiene una interacción en la capacidad de que yo como persona que vengo del territorio interpreto. Creo que es una cosa muy particular, ¿cierto? Nosotros nos guiamos mucho, quienes hemos caminado en este proceso, por la lectura de la naturaleza, ¿cierto? La interpretación de las señas, ¿cierto? El ver el comportamiento del sol, de la luna, ¿cierto? El radar de los reflejos, ¿cierto? Ejemplo, cuando decimos nosotros el trueno en un pleno solazo, ¿qué significará, ¿cierto? El trueno muy fuerte, ¿qué está diciendo? Seguramente es una interpretación mucho más de corazón allá en la tierra que aquel que no está en el territorio, y a eso le hemos llamado nosotros el derecho propio de la ley de origen. Eso indica una diferencia de comportamiento, eso indica que hay unos actores, ¿cierto?, que complementan ese ejercicio. Por eso en el derecho propio nosotros la tierra no le decimos tierra, la pasamos a llamar territorio. El territorio como la casa grande donde habitan todos los seres espirituales y que todos los seres espirituales tienen vida. Los árboles, las piedras, las plantas, el agua, ¿cierto? Es decir, el aire, ¿cierto? Todo el escenario tiene una relación con nosotros y nosotros con ellos, ¿cierto? El segundo momento que hemos dicho en esto ha sido el tema de nuestro idioma, la lengua, ¿cierto? Seguramente que es lo que está en crisis, pero que es la razón de la expresión, ¿cierto?, de este ejercicio del derecho propio. Entonces, el derecho propio lo hemos consagrado no como la forma de castigar, sino como la forma de orientar, como la forma de llamar al orden, ¿cierto?, como la forma de equilibrar lo que está desequilibrado, como la forma de armonizar lo que está desarmonizado, ¿cierto? Es decir, eso tiene otro ejercicio en que, digamos, si algo está pasando conmigo, debe haber un desequilibrio natural que serán nuestros mayores espirituales quienes nos dirán qué está pasando podríamos decir, con la humanidad o con la persona. A eso le hemos llamado nosotros la norma natural
que se consagra en la ley de origen como el derecho propio de los pueblos indígenas. Esa es una historia, ¿cierto?, del derecho propio. Luego hay un segundo momento que es el reconocimiento de la constitución política, ¿cierto?, que es el otro escenario. En 1991 nosotros tenemos que reconocer que antes de la constitución del 91 estuvo la ley 89 de 1890. Ahí hay un momento muy difícil para el movimiento indígena. Yo personalmente en algunos escenarios he criticado el preámbulo de la ley 89 porque nos catalogaron de indios o indígenas salvajes que pasaban a la vida civilizada. Esa es la forma como nos leyó el mundo externo, que pareciera que hasta hoy nos leen así, ¿cierto? Como que nosotros éramos inhumanos, salvajes, pero si hablo de lo que hablé atrás, nosotros éramos unos seres que teníamos otra forma de pensar el mundo y ver la vida. Más sin embargo, la ley 89 nos dio la línea, nos dio las pautas para un poco enriquecer más lo que sería la autoridad, diríamos así en ese entonces, estructural de cómo gobernar los territorios. Entonces ahí está cómo se eligen los cabildos, las funciones de los cabildos, cómo se adjudican las tierras, cómo se solucionan los temas familiares, cómo vamos a adquirir el tema de la ampliación territorial, te dijo la ley 89 como una norma de procedimiento. Pasado ese momento entonces viene la Constitución del 91, ¿cierto?, donde participamos con unos constituyentes. Nosotros tuvimos un representante constituyente en esa Constitución del 91, ¿cierto? Y ya ahí se le da vía a un pueblo, en este caso a los nazas o los pueblos indígenas. También es un momento, aunque es muy importante, pero sigue siendo un momento muy difícil, ¿cierto? Porque nos declaran como sujetos de derechos, ¿cierto? Es decir, ya nos dicen que tenemos derechos, ¿cierto? Y seguramente es el reconocimiento de eso que se expresa atrás en la historia. Y es muy fundamental el artículo 246 y el 330 para los territorios indígenas, ¿cierto? Que ya nos dicen que definen sus propias normas de acuerdo a usos y costumbres. Eso es muy fundamental, que yo creo que lo tenemos que reconocer que ha pasado en la Constitución. Pero además de eso, en el tema del reconocimiento de la Constitución, existe todo el tema del pluralismo jurídico, o sea, es decir, ver muchos sistemas jurídicos, ¿cierto? Y en nosotros pasa, en el movimiento indígena pasa, ¿cierto? Seguramente el enfoque jurídico de la ley de origen que tenemos el pueblo nasa no es el mismo de los cancuamos, ¿cierto? No es el mismo de los compañeros aguá, ¿cierto? No es el mismo de los compañeros emberas, hay totalmente particularidades, ¿cierto? A eso le llamamos pluralismo jurídico, como diferentes formas de ver, diría en mi caso, los sistemas jurídicos. Entonces viene el reconocimiento de la Constitución, ¿cierto? Donde ya nosotros pasamos a ser unos sujetos de derechos muy importantes en ese reconocimiento de la Constitución, en que nosotros tendríamos nuestras propias formas de gobernar, ¿cierto? Nuestras propias formas de administrar justicia, pero además de eso, de nuestras propias formas de cómo queremos concebir nuestros sistemas, ¿cierto? Cómo queremos concebir la educación, cómo queremos concebir la salud, cómo queremos concebir la economía, ¿cierto? Cómo queremos coincidir el control territorial o el territorio, ¿cierto? Yo creo que es un tema muy importante. Eso nos permitió, para nosotros no hay reconocimiento. Seguramente para la Constitución, en un país estructural, ¿cierto? Reconocer ese pueblo, pero para nosotros dar un paso a esa fuerza que se ha venido constituyendo, ¿cierto? Entonces eso nos ha permitido ya hoy ese derecho propio basado en la ley de origen, darle fuerza a una potencialidad que ha sido el control de la sociedad, ¿cierto? Nosotros ahí hemos hecho muchas peleas en ciertos momentos, ¿cierto? Aunque existe el reconocimiento de la Constitución, no existen las voluntades logísticas y económicas para administrar justicia, ¿cierto? Si bien es cierto, y nosotros consideramos que si alguien le ha disminuido gastos al Estado, ese movimiento indígena en resolución de conflictos. Es decir, en el movimiento indígena no aparece un fiscal, no aparece un juez, ¿cierto? No aparece la policía judicial,
a muchos casos nos toca a nosotros, pero no tenemos las condiciones logísticas. Entonces nos toca desde nuestros propios esfuerzos administrar justicia. Entonces, ojo que hay un paralelo, que aunque existe el reconocimiento de la Constitución, no existen las voluntades logísticas para hacer la administración de justicia. Claro, estamos en un momento precisamente ahorita, y es el tema de la ley de coordinación, ¿no? Que ese es otro tema que está pasando apenas en este momento en el Congreso, que posiblemente nos dé la viabilidad de ese reconocimiento de la Constitución. Entonces, ese ejercicio de la Constitución sí nos ha permitido, entonces, en ese reconocimiento del 91, hoy ya casi 30 años de Constitución, decir que hemos avanzado en la constitución de nuestro sistema, el sistema de gobierno propio, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de salud, que hoy ya son sistemas que se han ido organizando de acuerdo a nuestras propias estructuras, de acuerdo a nuestras propias formas de pensar, de acuerdo a nuestras propias formas de actuar, y considerando que posiblemente de acuerdo a eso resuelva asuntos sociales que tenemos en las comunidades. Ustedes como comunidad, porque nosotros somos conscientes, nosotros porque pues también podemos clasificarnos como indígenas, por lo menos yo tengo 2 apellidos indígenas y me siento orgullosamente también al portar estos dos apellidos. Entonces, hablando, hemos visto cómo cuando llegaron los colonizadores, básicamente llegaron a matar, vinieron a saquear el país, a robarnos lo que teníamos. Hay muchos que dicen que es la conquista, pero realmente no es una conquista. Más que ser una conquista, fue un saqueo, porque pues ya estábamos aquí, ya la comunidad estaba aquí, y pues sentimos nosotros que para todo lo que ustedes han hecho y todo lo que han vivido las comunidades, es muy poco lo que se ha esclarecido en esa constituyente. Entonces cuéntanos un poco sobre qué es lo que creen ustedes como comunidad sobre eso. Pues bien, bueno, el mayor Álvarez se refería a lo del derecho propio, ¿no? ¿Qué es eso, digamos, en la práctica? Y él hablaba desde la cosmovisión de la ley de origen. Nosotros podríamos resumir el derecho propio nosotros en nuestra lengua hablamos de las yajas, ¿no? Entonces es una yaja donde hay unas normas que por el Estado, sentencias, decretos nacionales, unas normas internacionales, el acuerdo 169 de la OIT, y eso lo combinamos con decisiones que son de la comunidad, asambleas locales, asambleas del plan de vida, congresos que tenemos donde hacemos mandatos a nivel zonal. Acabamos de pasar de un congreso. Entonces podríamos resumir bien que el derecho propio es esa combinación de la norma que está a nivel nacional e internacional, combinado con los mandatos que hacemos en la comunidad. Entonces, desde una cosmovisión de cada pueblo, NASA, MISAC, bueno, todo eso. Entonces, el derecho propio es esa combinación. O sea, además nosotros de ser NASAs, somos colombianos, entonces nos cobijan, digamos, esas dos normas. Entonces, el derecho propio es esa, digamos, es esa combinación. Con la Constitución del 91, pues precisamente nos da es eso, o sea, ¿cuál es el cambio que nos dan? O sea, nos pasan de ser, nos llamaban menores de edad, como que no tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, con la Constitución del 91 nos da la posibilidad de movernos en todos los escenarios, o sea, no solo al interior de la comunidad, sino que nos dan unas facultades para ejercer, pues, como un gobierno. Entonces, las autoridades, desde la Ley 89 de 1890 tenemos los 3 poderes, ¿no? Las autoridades tienen los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Con la Constitución del 91 entonces nos da la posibilidad de poder ejercer eso y está validado, ¿no? Tanto en sentencias nacionales e internacionales. Entonces es con eso donde nosotros podemos hacer los ejercicios de gobierno propio, por ejemplo en los casos jurídicos, ¿no? La aplicación. Hay un caso graves como un asesinato, ¿no? Nosotros lo podemos ejercer teniendo en cuenta la cosmovisión, teniendo en cuenta el hecho, digamos, de lo que suceda, y eso está validado por la Constitución, y pues no se puede revocar, a no ser que se haga pues un mal procedimiento, se vulnere, digamos, un derecho, ¿no? Entonces
el cambio que se nos da con eso es que podemos hacer ese ejercicio y a raíz de eso entonces pues hemos venido avanzando en todo el ejercicio de gobernabilidad. Bueno, muy bien. También hablamos sobre la soberanía hídrica. Para nosotros como estudiantes, como jóvenes, es muy importante ese cuidado a la protección del medio ambiente, en especial al agua, porque pues sabemos que en un futuro los que vamos a habitar esta tierra somos nosotros. Entonces, nos es muy importante pues conocer cómo ha sido para ustedes esa protección al agua, qué métodos han hecho y qué significa para ustedes el agua, porque sabemos que el agua es fundamental, independientemente de la creencia, la cultura del agua. Sin agua no somos nada, sin agua no hay vida. Sabemos que científicamente venimos del agua y pues eso marca mucho la diferencia. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros hay una diferencia, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas a la tierra, ¿cómo la vemos? O sea, la vemos como la madre tierra, por eso hablamos de Umaquihue, ¿no? Es como la madre, es la que provee todo y todo viene de ella. A diferencia con el sector empresarial, el sector campesino, que ve la tierra es como una oportunidad de negocio. O sea, ahí son dos visiones totalmente diferentes. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de la madre tierra, y bueno, y en la norma afuera entonces hablan del medio ambiente, nosotros hablamos de la madre tierra y el concepto entonces dicen hay que cuidar el medio ambiente. Para nosotros no es cuidar el medio ambiente, sino respetar la madre tierra, porque es la madre, o sea, la madre tierra no necesita que nadie la cuide, es respetarla. O sea, está aquí donde está el agua y simplemente es no ir y no cortar los árboles, ellos solitos van saliendo, la semilla, el pájaro que llega y echa la semilla, o sea, la ley natural, pues digamos, es perfecta. Entonces nosotros no necesitamos ir a sembrarles, sino simplemente cuidar los espacios. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, eso hacia adentro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahorita, por ejemplo, el gobierno nos reconoce a nosotros que es la TEA, ¿no? Entonces es la Autoridad Territorial Económico Ambiental. Eso nos da la posibilidad de eso que nosotros tenemos de respetar la madre tierra, entonces poder legislar, digamos, hacer normas de cómo vamos a cuidar el agua, pues tanto hacia adentro porque se va perdiendo la cultura, se va perdiendo todos esos usos y costumbres, y pues también hacia afuera con las multinacionales, con las empresas, pues para poder hacer respetar, digamos, eso. Entonces son facultades que nosotros tenemos. ¿Y eso cómo lo desarrollamos? Uno, pues es que el Estado que nos reconozca como autoridades legítimas que somos el territorio, y dos, con la comunidad sentarnos cómo es ese proceso. En el medio ambiente, en la ley está, entonces dice, no, por los lados de los ríos son 100 metros. Nosotros entonces vamos a ver, realmente son esos 100 metros, son 200, son 300, bueno, eso ya lo hacemos, digamos, es con la comunidad. Entonces, con la Constitución del 91 nos dan esas facultades. Ahorita en este gobierno que pues es más afín a nuestras políticas nos da esa posibilidad y nos queda esa tarea para ejercer la soberanía, para cuidar, como se llama, hacia afuera, para respetar lo que nosotros hacemos. Entonces esas son las facultades que tenemos, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, cuéntenos, ¿de pronto ha llegado a escuchar de alguna sentencia o algún caso donde se dé ese reconocimiento por parte del Estado? ¿O de pronto han llegado a tener una problemática, así como contaba nuestro compañero anterior, que decía que ha habido como un choque entre esos dos sistemas jurídicos, que de pronto ha habido un problema así, o qué ha pasado? Sí, de esos tenemos muchísimos. Como nosotros hablamos de la madre tierra y la madre tierra es como un cuerpo, entonces el agua, los minerales, pues es lo que sostiene la vida, ¿no? Entonces si nosotros le sacamos el agua es como si a nosotros nos sacaran la sangre, y los minerales es como si a mí me sacaran la vitamina, digamos, entonces me voy debilitando, ¿no? Entonces el modelo de desarrollo pues se basa en eso. Por ejemplo, el presidente Santos dijo la locomotora del desarrollo para sostener el país. ¿Y qué fue eso? Apostarle a los proyectos megamineros. Entonces, muchos de nuestros territorios son ricos en minerales, en oro, en carbón. Entonces, ahí es donde empieza a chocar la norma, porque entonces para el Estado nosotros somos dueños de 5 centímetros
del suelo donde estamos, pero ya el subsuelo es del Estado, lo mismo que el aire, el espacio es del Estado, ¿no? Entonces, si en un territorio indígena hay una mina de oro, entonces ellos dicen, no, aquí prevalece el interés colectivo, el interés del país, entonces vamos a dar en concesión a una multinacional para que explote esa mina, explote la mina y me pague los impuestos y yo poder sostener el Estado. Entonces nosotros decimos, no, pero si nosotros también somos un gobierno, nos está reconociendo, o sea, primero nos reconoce, pero cuando viene este interés económico, entonces se pasa por encima. Ahí es donde nosotros decimos, nosotros como Pueblo Nasa, nosotros tenemos, nuestra comisión son tres espacios, nosotros 3 espacios, que es el Kiwenjihu, que es adentro, el Kiweshi, que es donde estamos, digamos, parados, y el Kiwahete, que es el espacio, ¿no? Entonces nosotros, como gobierno, entonces, y de hecho la Constitución nos reconoce, digamos, esos 3 espacios, entonces decimos, si somos gobierno y estamos reconocidos, el Estado no puede venir arbitrariamente y conceder a una multinacional para que explote una mina de oro, por ejemplo, que está debajo del suelo, o a dar espacios electromagnéticos para los medios de comunicación en el espacio, porque como nosotros entonces tenemos un maquigüe y nuestras mayores que han partido al otro espacio están, digamos, en ese espacio, entonces eso pues va en contravía digamos, de nuestra cosmovisión. Entonces ahí es donde nosotros chocamos, o sea, el Estado nos dice, si ustedes son autoridades en su territorio, son legítimas, pero cuando esto interesa, entonces dice, no, el que manda soy yo, y entonces hay petróleo, vamos y lo explotamos, hay oro, vamos y lo explotamos. Necesitamos hacer una hidroeléctrica como la Salvajina, nosotros damos a través del medio ambiente, damos la licencia para eso. Esas, digamos, son los choques que hemos tenido y que estamos, por eso, pues estos procesos de resistencia para decir, no, eso ahorita con la autoridad ambiental, nosotros somos los que concesionamos eso. Por eso hay una pelea grandísima con los emporios económicos y lo que están diciendo, hay que tumbar la consulta previa porque eso es lo que está impidiendo pues el desarrollo de estos megaproyectos, ¿no? Bueno, Tútenas, si bien conocemos, como lo decía el anterior mayor, somos una asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, la CINO, más conocidos pues desde nuestra lengua propia como Changualaquim. Entonces, partiendo desde allí, si bien él lo decía, estamos constituidos por 7 planes de vida, del cual el mayor mencionaba que era del plan de vida proyecto global, cuáles era la planeación que ellos tenían, cómo veían todo ese enfoque que han venido llevando a cabo tras su reconocimiento, digámoslo así, entre comillas. Entonces, mayor, abarcando ese tema, cuéntenos un poquito pues, del cómo ha sido su, digámoslo así, a qué plan de vida pertenece, cómo ha sido la creación de este y cuál ha sido la planeación y qué objetivos tienen a futuro para seguir aportándole a la organización propia desde un enfoque más, digámoslo así, cualitativo y teniendo y abarcando muchos temas que si bien han sido de gran importancia, no solo para, digámoslo así, como decía el mayor, no solo para la Constitución, sino para ustedes también, que son pueblos autónomos y que se rigen bajo un gobierno propio. Bueno, entonces, en eso, pues, cabe destacar lo siguiente. Miren, nosotros tenemos una política como movimiento indígena en Colombia, ¿no? Entonces, estamos organizados, para recoger todas esas cosmovisiones. Entonces, en Colombia estamos en la UNIC, que recoge todos los pueblos indígenas de Colombia. Dentro de eso, entonces, estamos organizados en unas regionales, que es el CRIC. El CRIC tiene 138 autoridades, y son 10 consejeros, 10 pueblos, ¿no? Dentro de eso, entonces, estamos organizados en zonas, de la cual nosotros hacemos parte de la zona norte y tiene 22 territorios, NASA, ¿no? Y ya acá entonces nos hemos organizado en los 7 planes de vida primero tenemos toda una cosmovisión como pueblo Nasa, pero hay algunas particulares. Entonces, para llegarle a la base, a la comunidad, desde lo nacional, lo regional, lo zonal, pues 3 consejeros no alcanzan a llegar a cada familia
que hay en la organización, lo mismo que el CRIC y nosotros. Entonces, los planes de vida se crean es para eso, o sea, para esos mandatos que sean a nivel nacional, a nivel regional, a nivel zonal. Entonces se crea una estructura un poco más pequeña, pero eso sí, con toda esa orientación para ser más operativo y llegar a la comunidad. Esa, digamos, es la razón de ser de los planes de vida. O sea, todos esos mandatos que se hacen, entonces, ¿cómo le llegamos a la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros, yo vengo del plan de vida Satfiñiquihue, que es el territorio escrito por los caciques. Delicias, en Cerro Tijeras hay unas piedras escritas que tienen más de 7.000, 6.000 años, entonces a razón de eso se llama el Satfiñiquihue y tiene 8 territorios. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues son claros. ¿Y qué es lo del plan de vida? Pues en Colombia se habla de planes de desarrollo. Entonces el presidente hace un plan de desarrollo que llega cada 4 años, pero eso no es operativo, no es viable, ¿no? Cuando hablamos de plan de vida, pues hablamos del proyecto de vida de una persona, 30, 40 años. Y el plan de vida contempla la visión del niño que está jugando, del joven que está en su juventud, de los adultos. Entonces la experiencia que se tiene, la experiencia que tiene ya el mayor que ha vivido, entonces que quiere en perspectiva pues dejarle a los jóvenes, y los jóvenes pues también que tengan esa visión con la experiencia que han tenido los mayores. Entonces el plan de vida es activo, no es ni a 4 años, ni a 5, ni nada de eso. Entonces, como Changualaquihue tenemos un plan de vida como Changualaquihue, y eso contempla. Entonces, para vivir nosotros, para llegar al wet fin, como nosotros llamamos, o el buen vivir, como se podría decir, para eso pues es garantizar los mínimos derechos, ¿no? Entonces hay que tener la salud, hay que tener la educación, el agua, que las vías, que el sistema productivo. Entonces, el plan de vida contempla esos objetivos desde una visión de nosotros como pueblo NASA. Entonces, ese, digamos, es el objetivo. Entonces, hay un plan, una política grande a nivel nacional, todo se va bajando hasta que baja a los planes de vida, para fortalecer el plan de vida, digamos, como movimiento indígena, y que todo eso, pues, cada uno tiene su particularidad, pero cuando hay que exigir la garantía de derechos, pues todos nos unimos en una sola política, y entonces pues hacemos las mingas de presión, las protestas, las marchas, como sea, lo hacemos todo en una unidad política, y cuando ya se viene el desarrollo de los derechos, entonces llegamos cada uno con la particularidad y seguimos, ¿no? Entonces el plan de vida pues es eso, y el Satfiñiquihue pues coge esas particularidades que tiene cada territorio y articula con todo lo que se mandata pues a nivel nacional, y ahí creamos pues el gran movimiento nacional, digamos, de Colombia, llegando desde cada familia. Bueno, Tútenas, es muy importante para nosotros pues por lo menos escuchar estas palabras. ¿Qué quiere decirle acá a nuestra comunidad universitaria, a las personas que puedan escuchar esta entrevista? ¿Qué nos diría a nosotros? No, el mensaje para la juventud es de que Colombia es un país muy rico, o sea, en todo, en lo natural, en todo es un país muy rico, y en lo cultural, ¿no? Aquí vamos indígenas, campesinos, afros, y los que han estado al frente del país desconocen eso, lo ven como un problema. La juventud hoy debe prepararse muy bien, es para que esa diversidad que hay en todo, en lo natural, en todo, y en la parte humana, nos debe convertir en una potencia, ¿no? Entonces la invitación a los jóvenes, a los estudiantes, a las universidades, a todos, es que esa diferencia, esa riqueza que hay, nos debe convertir en un país pues potente, porque así, digamos, es, ¿no? Y los países que lo han hecho, pues de hecho se han podido desarrollar, ¿no? Entonces en Colombia hay muchas cosas que hacer, y esa diversidad de pensamiento, así como nos han liderado para dividirnos, para pelear, la nueva juventud, los nuevos liderazgos deben de llegar con esa visión de unirnos entre todos y sacar un solo pensamiento como país, ¿no? Entonces esa es la invitación a ustedes los jóvenes, a las universidades, a la academia, a los profesores y todo eso, a formar para que seamos esa potencia que debemos de ser y no en lo que estamos. Dice por ahí un japonés, ¿no? Colombia es un país tan rico
que se da el lujo de vivir en la pobreza, y Japón es un país tan pobre que se da el lujo de vivir en la riqueza. Entonces eso nos invita a revolucionar muchísimo. O sea, tenemos una riqueza en todos los sentidos, gente amable, empoderada de los territorios de donde uno va. Entonces ese es el reto que tienen ustedes los jóvenes y que tenemos los que estamos en esto. Bueno, muchísimas gracias por haber acompañado en esta entrevista. Para nosotros es un placer, un honor haberlos escuchado. Es muy enriquecedor para conocer de nuestras culturas. Como le digo, el Cauca es territorio indígena, es un orgullo para nosotros. Nos va a enorgullecer mucho poder plantear toda esta conversación con nuestros compañeros, con nuestros docentes, con la demás población que alcance a ver esta entrevista. Y muchísimas gracias. No sé si de pronto se quiera despedir con un mensaje en NASA para nuestros compañeros. Chute pai chukana saite mutasbe pues yateguala huechueque chukana. Muchas gracias.